Agua va en reversa. Esos son antojos del productor, no vaya usted a pensar que la guagua va en reversa. Nada de eso pasa por aquí. Ah, Él la está guagua va cumpliendo en reversa. peticiones. Y le digo a la dama que Rosas Rojas para una dama triste es una canción de Ray Conniff. Ah, Ray Conniff. Señores, una positiva. Andamos rapidito hoy por aquí. David Collado hizo su encuentro mensual o bimensual porque no lo hizo en mayo. 6.145.008 visitantes, que no turistas, porque ya está claro esto, porque de esos 6.145.000 hay 1.630.000 que llegaron vía marítima en crucero. Y ya está establecido que para ser turista, calificar como tal, debe pernoctar. Y los cruceristas pisan y se van de una vez. Eso quedó ya claro. Creo que es una noticia positiva porque la proyección le da a turismo 12 millones y pico, 12.250.000, que es la meta de los 12 millones. Recuérdense que la primera meta que correspondió a Danilo eran 10 millones. Danilo fue que proclamó aquello, 10 millones en 10 años. Ya estamos en 11 millones en 12 años y vamos para 12 millones en 13 años. David Collado se le vio muy afable y jovial ayer. Abusó de la confianza del presidente. Abinader estaba ahí y dice David Collado que no está en el protocolo, pero yo quiero pedirle, como su ministro favorito que soy, al presidente Abinader, y él dice, eso lo sabe todo el mundo, pero nadie lo dice, que diga algunas palabras. Es una canal, el presidente lo que hace es sonreírse, subir y cerrar el evento. Pero dice David Collado que él es el ministro favorito del presidente y se lo dijo en su propia cara. Señores, el Senado, la Cámara Legislativa andan a 1000. Eso sí no van en reversa, eso tienen el pie del acelerador. Una comisión bicameral aprobó a unanimidad el proyecto de Código Penal sin causales. Ese de unanimidad, subrayelo, porque ahí hay gente que se oponía a la interrupción del embarazo, gente que la apoyaba, pero a unanimidad, todos los partidos. Un proyecto sin las causales, ya eso va mañana para el Senado. Atención, PRM, porque parece que si pasa sin causales el Código Penal, le estarían fallando a las mujeres y su promesa electoral. Y lo otro es que el Senado aprobó en primera lectura ayer el Código Laboral con la cesantía, incluyendo la cesantía. Entonces ahí parece que se le va a pelar el billete o van a perder el pleito los empresarios. Atentos que la legislatura termina el 26, bueno, el 26 es sábado, el 25 de este mes, y ellos parece, van a dejar finiquitado aquello del Código Penal sin causales. Después de casi 25 años, hicieron lo que tal vez debieron hacer en el segundo año. Y además, el Código Laboral. Buenos días. Buenos días, don Nelson, buenos días, Catherine. Yulisa, 9 de julio. Buenos días, gracias amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. Bienvenidos a Despierta con CDN, otra mañana más, Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Si las armas de fuego no se destruyen, entonces no se pueden seguir fabricando, porque, ¿verdad?, son bienes que duran mucho, no nos engañemos. Una treta del complejo militar industrial, siempre recordando al presidente Eisenhower. Ayer en el plano internacional, el primer ministro de Jamaica y presidente del CARICOM descubrió el agua tibia, diciendo que Haití no es un problema nacional, sino que es una prioridad regional. Habrá que ver con qué se come eso. Por cierto, ese CARICOM que es muy activo al momento, o ha sido muy activo al momento de indilgarnos acusaciones que no son ciertas, un CARICOM del cual no somos parte porque no somos del Caribe, en la cosmogonía de todas las pequeñas islas. Sin embargo, ese fue el CARICOM que en Jamaica puso ese Consejo Presidencial haitiano. Ese hijo es de ellos, porque fue en Jamaica. Pero bueno, así está. Qué bueno que se den cuenta que Haití no es un problema nacional, que no es una prioridad regional, pero a República Dominicana no la menciona, ni con la R ni siquiera en ningún lado. Mientras tanto, la secretaria de Interior de los Estados Unidos, la señora Kristi Noem,
señaló que quedó derogada el día de ayer la norma de más de 20 años de vigencia que de seguridad en la transportación aérea en los Estados Unidos, tanto interna como externa, que exigía, entre otras cosas, el tema de quitarse los zapatos. Evidentemente que, como dijo la señora Christie, ya parece algo nimio, pero es una reconquista de libertades perdidas dentro del contexto de la guerra contra el terrorismo iniciada en el 2003 y que definitivamente agiliza el tráfico aéreo. Qué bueno que Estados Unidos ha podido incorporar tecnología que garantiza seguridad sin tener que entrar en eso. El señor Netanyahu señaló como una buena oferta el plan de Donald Trump con relación a Israel y al acuerdo de paz, al acuerdo, a la tregua entre Israel y Hamas. Aunque él dijo que él tiene que seguir completando el trabajo de eliminar las capacidades militares de Hamas en Gaza. Me imagino que se traduce a completamente destruir Gaza y luego, sobre las cenizas, se hará un gran y hermoso acuerdo de paz con Gaza también. Y ayer el señor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y hombre fuerte de ese país del ala del conservadurismo, tras 7 años de calvario judicial, finalmente su expediente, su proceso está a punto de sentencia. El 28 de julio, la jueza emitirá el fallo luego de haberse agotado la fase judicial vinculado a este expediente que ha sido una incómoda espina en la política colombiana, donde al señor Uribe se le acusa de soborno a testigos y de obstrucción de justicia. Y bueno, esto es una que hay que verlo también, no solamente desde el punto de vista de la política nacional colombiana, sino de toda una tendencia regional, y para muestra el último botón, que es Argentina, de eso que los políticos llaman judicialización de la política, que los abogados también podría llamar simplemente rendir cuenta cuando se incumple con la ley. Veremos en qué para eso, en un país que la situación está muy caldeada. Y finalmente, simplemente señalar, don Nelson, que la legislatura se acaba aquí en República Dominicana el 26 de julio y que increíblemente en cuestiones de 2 semanas se han podido acelerar procesos que tenían décadas. A propósito del camarada Lenin, que decía que había décadas que no pasaba nada y semanas que pasaban cosas de décadas. Pues parece que tendremos código penal sin causales y que tendremos código de trabajo sin haber tocado la cesantía, que es lo mismo que no haberle hecho caso a ninguno de los reclamos ni a ninguna de las propuestas del sector empresarial. Pero de que tendremos esos 2 códigos el 26 de julio, sin lugar de duda que lo tendremos. Buenos días. Bueno, buenos días a Federico, buenos días a Nelson, a Yulisa, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Qué bueno que se levantan con nosotros esta mañana. Amigos, hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. En tiempos en donde lo que se escuchan son tambores de guerra, vale la pena preguntar cuánta gente y cuántos países desarrolladores de armas de fuego realmente están comprometidos con esta tarea. La verdad es que nosotros estamos muy pendientes de una operación en curso que ha realizado el Ministerio Público, la llamada Operación Lobo, así la han bautizado. Pasaron de los animales marinos ahora a otros, ahora es la Operación Lobo. Y en este caso se habla de una red de extorsión a instituciones del Estado. Ya hay respuesta por parte de los abogados. Todavía esto está en fase preliminar y lo vamos a abordar un poco más adelante. Hoy vamos a prestar atención especial al tema del SENASA, a este problema que se ha puesto en evidencia una vez que partidos de oposición, y hay que decirlo, la Fuerza del Pueblo, pues ha expresado que el sistema financiero, que la sostenibilidad de SENASA está resultando un problema. El gobierno se defiende, el presidente Abinader ha dado algunas declaraciones en la semanal. Yo no sé, compañeros, si ustedes han visto alguna declaración de Santiago Jacín, al menos yo no la advierto de manera preliminar. Prometo buscaré antes de la entrevista que tendremos más adelante con Chanel Rosa Chupani, que nos acompañará hoy y que, como saben, es el exdirector del SENASA. También vamos a hablar con los directivos de las clínicas privadas para que nos cuenten cómo es que están respondiendo los prestadores de servicio a esta situación. SENASA tiene una parte importante de los afiliados del país que buscan atención médica. Mientras tanto, hay un dato que me llamó la atención y que compartí con mis compañeros temprano en la mañana y me imagino que a usted también le llamará la atención. Ahora que estamos preocupados por el tema del tránsito, solamente entre enero y junio
entraron al país 143.029 nuevas motocicletas. Entonces, eso usted lo pone en perspectiva, echa unos numeritos y calcula, ¿no? Cuánto es lo que vamos a tener a final de año. Esto se puede incrementar. Por supuesto, es el vehículo más económico, es el vehículo que la gente suele utilizar para hacer diligencias y además para escapar del tránsito. En el último programa de Siendo Honestos con Harold Abbott, este especialista en tránsito que tiene un programa de radio que se llama Sobre Ruedas, me decía, bueno, Catherine, la verdad es que el motorista, el que se dedica a oficio de motorizado, de llevar gente de un lado a otro, puede ganarse hasta 50.000 pesos al mes. Entonces, bueno, eso puede resultar atractivo para mucha gente en virtud de la oferta laboral que tenemos en el país. ¿Cuánto es que está el salario mínimo, ya que estamos hablando de ley laboral? 28. 28 el mayor. Entre 18 y 28. El mayor. El mayor. 28. Entonces, bueno, ahí está cómo responde la gente y vamos a ver cómo el tránsito, que no ha mencionado en el plan RDC Mueve ni por parte la palabra motocicletas, pues lidian con esta difícil realidad. En el tema de los nuevos vehículos, fueron desde enero hasta la fecha 208.168 nuevos vehículos reportados por la DGI. O sea, el 70% de ellos son motocicletas. Digo, para los que hicieron el plan de RDC Mueve, que le presten atención, ya a lo mejor hace un RDC Mueve 2.0. Buenos días, Yuli. Buenos días, compañeros. Son las 7:15 de la mañana. Ciertamente, probablemente tengamos un código penal y ojalá que así sea para que República Dominicana vaya dando pasos de avance. Recuerden que en diciembre entramos en un default jurídico por el vencimiento, según el plazo del Tribunal Constitucional, del Código Procesal Penal, que mucha gente piensa que es lo mismo y que al aprobar el Código Penal se habrán solucionado todas las cosas, y no es así. Pero si se aprueba el Código Penal ahora, de la manera que se entiende que se va a aprobar, dicen ellos que como sea, que sin las causales y que lo van a poner en una ley especial. Bueno, hay otras cosas que deben salvarse y ojalá que así sea y que la ley especial no sea simplemente una promesa para poder encontrar un punto de avenencia con los demás, que muchos dicen que así será. Tenemos que mencionar el caso de la muerte de la señora Delfa López, a la que se refirió este lunes el jefe de la policía en La Semanal. Lo traigo a colación porque anoche murió otra mujer. Murió ella y murió su madre en el barrio de Mejoramiento Social. El asesino se suicidó, como los hombres cobardes que entienden que la mujer solamente puede ser suya y que si lo deja tiene que matarla. Este es el mayor acto de cobardía que cometen los hombres que no entienden ni tienen raciocinio suficiente para diferenciarse de los animales. Esta señora lamentablemente murió en manos de un militar que era con quien ella estaba casada. Sin embargo, ya habían estado separados desde hacía algún tiempo. Esto fue a las 8 de la noche de ayer, en donde el agresor militar irrumpió armado en la casa de la señora. Ella de apellido Heredia, y estaba con sus hijos y estaba con su madre. Lamentablemente su madre intentó ayudarle y terminó muerta también. Me llama la atención o quiero saber qué van a decir la policía respecto de este caso y qué va a decir la Fiscalía del sector de Mejoramiento Social, porque en el caso de la señora Delfa López, que fue de la que se habló en La Semanal, un caso de feminicidio con una mujer que buscaba una orden de alejamiento, las palabras del director de la policía fueron cuando menos penosas. Dijo que se le dio el trato en la fiscalía que merecía el caso, se le dio el trato adecuado. Y dijo que la víctima, bueno, que ella lo que no quería era ruido. ¿Qué víctima que está siendo maltratada, que la amenazan de muerte varias veces, no hace lo que sea por tratar de salvar su vida? Yo creo que tanto el Ministerio Público, no sé si es la presidencia, porque aquí se involucró la policía y la fiscalía, ninguno de los dos pudieron hacer nada, y oigan el discurso, como si la víctima hubiera elegido su destino. Ella decidió no denunciar. Dice la familia, dice la hija de la víctima, que fue 3 veces al destacamento tratando de encontrar ayuda de la policía, pero que no había sistema. Ninguna de las 3 veces para tomarle la querella. Que luego fue a la fiscalía tratando de que le pusieran una orden de alejamiento y la fiscalía
dice que le dio el trato adecuado, pero no llegaron a darle la orden de alejamiento, la mataron primero. El jefe de la policía, y rescato el artículo del espía del día de hoy, donde dice que la fiscalía le dio el trato adecuado, donde dice Diario Libre, parece que la víctima eligió su propio destino. El jefe de la policía se lavó las manos como Poncio Pilato y decidió tirarle la culpa de su propia muerte a una mujer que mataron de manera violenta, muy violenta, y que en 3 o 4 ocasiones intentó buscar ayuda de las autoridades. En vez de hablar del sistema, en vez de hablar de mejoras, en vez de hablar de cómo se va a tratar de paliar la situación de las mujeres que sufren violencia en casa y que buscan ayuda en los cuarteles de la policía. Imagínense, en los cuarteles de la policía, donde mueren muchas personas que llevan detenidas como una manera de reprimirlas momentáneamente, y de ahí los sacan muertos, como el caso del joven de Herrera, como el caso de Villamella, el caso de Monteplata, el caso de David de los Santos. Son tantos que nos tardaría mucho tiempo mencionárselos uno a uno, pero allá va la gente tratando de encontrar ayuda. Y la declaración de quien dirige todos estos destacamentos es que se le dio el trato adecuado. Es lamentable escuchar que la gente que está llamada a resolver o a ayudar a la ciudadanía habla de esa manera. Y yo creo que el señor jefe de la policía es Antonio Guzmán Peralta, es una persona de buenas intenciones. Vamos a pensar que lo traicionó la emoción, iba a decir otra cosa, pero lo traicionó la emoción del momento. Hay que poner la mirada en el tema de la violencia, no solamente en la violencia de mujer hacia hombre o hombre hacia mujer, en la violencia en sentido general. No se está haciendo nada en este país con el tema de la violencia intrafamiliar. El Ministerio de la Mujer ha dicho muchas cosas, hay otras instituciones que han dicho muchas cosas más, pero la realidad se ven los resultados. Y esto es un tema de educación. No hay una currícula que se esté aplicando en este momento que vaya en pos de mejorar el tema de la violencia intrafamiliar. Y la única manera de solucionar eso es yendo al origen, yendo a la familia, trabajando con el tema de la educación. Hay que mencionar lo que ha pasado en Estados Unidos con algunos casos de inmigración. Los dominicanos andamos, como se dice en Licey al medio, al garete. En Puerto Rico y en los principales estados de Estados Unidos hay una especie de cacería como la que hay aquí con los extranjeros, la hay en otros países con los extranjeros también, incluidos los dominicanos, porque así han de ser las cosas. Hay un caso que ha llamado mucho la atención en Estados Unidos y es el de un norteamericano, como aquí que se han llevado dominicanos porque son morenos. Fue allá un norteamericano que parecía mexicano, nacido y criado en Estados Unidos, lo detuvieron en la carretera. Lo vieron saliendo de una tiendecita de conveniencia en la carretera, en una gasolinera. Le cayó atrás una guagua de ICE que andaba por la zona. Lo vieron que parecía algún fenotipo latino. No le dejaron sacar su documento, se lo llevaron simplemente como se llevan lo de aquí, de este alto, y el muchacho está preso desde hace una semana. Lo llevaron donde la jueza y la jueza dijo: no podemos intervenir en las operaciones de ICE. Esto es una disposición presidencial. El joven, nacido en Estados Unidos, su madre presentó el acta de nacimiento y eso no fue suficiente. El otro caso es de Walmart. Vamos a ver si producción puede ponernos el video. Un caso que es viral en Estados Unidos en este momento. La ICE lo encuentra en un Walmart. Eso fue el día de ayer. Y con taser, miren, todo le aplicaron el taser al mismo tiempo, como que uno no era suficiente. Adivinen qué pasó, cayó como una guanábana, mírenlo ahí. Y lamentablemente el video fue tomado por personas que estaban comprando en el mismo Walmart. La persona no opuso resistencia, aparentemente, pero pedía explicaciones de por qué había que llevárselo. Se agarró de una góndola, esa fue la resistencia que puso, y aparecieron 3 tasers de los miembros de ICE, porque parecía que uno no tenía la carga que necesitaban para doblegar a un ser humano. Hay que pensar en de qué manera se están cumpliendo las normas. Esto es en Estados Unidos, pero lo propio está pasando en República Dominicana, y aunque hay que mantener el respeto a la ley migratoria, hay que pensar también
si el entrenamiento que tienen los oficiales es el correcto. Y fíjense, podría estar diciendo lo mismo y solo decirles que es República Dominicana o que es otro país, pero resulta que es en Estados Unidos, el gran país de las democracias y del respeto a las libertades, donde está sucediendo esto que les acabo de mostrar ahora mismo. Vamos a entrar en materia, iniciemos el vistazo por las portadas del periódico El Caribe y de CDN. Nuestra compañera Carolyn Cuevas está lista para contarnos cómo amanece el país. Buenos días, Carolyn. Muchas gracias, buenos días. Iniciamos rápidamente este recorrido por el periódico El Caribe con los más de 6 millones de visitantes en este semestre, de acuerdo al ministro de Turismo, David Collado. En otra información, el Senado aprueba el Código Laboral con la cesantía, mientras que el informe sobre el Código Penal se conocerá mañana. Seguimos con el expresidente Leonel Fernández, que aboga por una IA sin exclusión y regulada. Cerramos las notas de portada de El Caribe con el MINER e INAVIE, que comenzarán la entrega de utilería para el próximo año escolar. En la contraportada hablamos de deportes y de los Leones, que cortaron su racha de derrotas ante los Cañeros al superar 108-91 a sus rivales. Y pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de Pedernales, que vuelve a protestar por los apagones, mientras crece la tensión con autoridades. En otra nota, imputados de la Operación Lobo colaboran con el Ministerio Público a solo 24 horas de su arresto. Y se han preguntado si puede el estrés provocar un infarto. En CDN Digital tenemos un amplio informe sobre este tema. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. La meteorología advierte hoy sobre 3, casi 4 golpes. Verano, polvo de Sahara, viento cálido y seco, mucha agua. Jim Suriel y el reporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya llegan las partículas de polvo del Sahara pertenecientes a la 8ª nube africana en acercarse a nuestra zona de pronóstico y por lo tanto vamos a ver cómo los procesos alérgicos se estarán incrementando en gran parte del territorio nacional. Así también el calor empezará a tornarse más sofocante durante las próximas horas y especialmente ya a partir de las 9 de la mañana empezarán a incrementar las temperaturas. Se aleja la onda tropical número 14 dejando algunos remanentes nubosos y es por lo tanto que podrían desarrollarse ahora en la mañana algunas lluvias dispersas hacia el noreste, norte y parte del este. Sin embargo, en sentido general, tendremos un firmamento parcialmente nublado, tornándose brumoso por las partículas africanas que estarán dominando hasta el viernes. Y al este de las Antillas Menores se acerca la onda tropical número 15, un fenómeno que también se moverá hacia las aguas del Mar Caribe durante los próximos días. Ese fenómeno atmosférico se acercará a nuestra región el viernes al sur de Puerto Rico y durante el fin de semana al sur de República Dominicana, por lo que podrían regresar las precipitaciones tanto el sábado como domingo en nuestro país. Temperaturas muy calurosas van a experimentarse durante los próximos días por la presencia de la nube sahariana, pero también por el avance del verano en el hemisferio norte. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, muchas gracias, Insuriel. Ahí está, coincidimos. Calor, viento de Sahara, polvo seco y cálido, ropa fresca y agua, mucha agua, donde haya agua. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer brevemente sus comentarios en Facebook Live. Los invitamos además a que hagan preguntas a los invitados que tenemos hoy. En un minutico tendremos por aquí ya a Chanel Rosa Chupani, exdirector del SENASA, buen amigo de esta casa. Y un poquito más adelante estarán por acá los representantes de Andeclip. Para todos ellos, envíenos preguntas. Aprovechen la plataforma para que esto sea también un poco de doble vía. Héctor Franco está con nosotros, dice buenos días. Parece que nuestros vecinos solo gozan de derechos humanos, dignidad e igualdad al penetrar a nuestro país, y les sugiero a sus defensores que se establezcan en su adorado país, ya que las bandas asesinan miles de inocentes en Haití. El tránsito va a fluir, pero debe regularse la importación de vehículos. Yo les decía que nada más de enero a junio
La cifra la tengo por acá, 208.168 nuevos vehículos, 70% de ellos motocicletas. Monchi Hiraldo está con nosotros. Hola Monchi, un abrazo para ti. Dice que está en Navarrete. Saludos a esa gente linda por allá. Frank Pérez Mota, lo más importante es aumentar los turistas que vienen vía aérea. Estos tienen años que no pasan de 8 millones. Mientras más hoteles nuevos, la ocupación en los demás hoteles baja y como ahora temporada baja los servicios han decaído, si aplaudimos el incremento vía marítima. Pedro Pablo Dionisio Acosta. Lo que ocurre con el aumento de vehículos es que a nivel de medio ambiente de República Dominicana se paga el marbete, pero no se establece en base a reglas científicas y técnicas, las cuales los vehículos son, ¿cuáles son los vehículos que por implementación de los mismos productores pueden salir del mercado por elevadas tasas de contaminación? Gracias, Pedro. Puede ser tema para el programa más adelante. Buen tema, ¿verdad, Yulisa? Sí. Yo creo que sí. Sin duda. Jocelyn Martínez está con nosotros. Gracias, querida. Un abrazo. Dice, oramos al Señor para que toda la situación del manejo de control de indocumentados en Estados Unidos termine pronto. Pedro Pablo Dionisio está con nosotros saludando. También Andy Heredia, Johnny Díaz, Cristian Segura y Pedro Pablo también por allí. 7:36 minutos de la mañana. Vamos a entrar de una vez en materia. Hablemos del Seguro Nacional de Salud, que continúa siendo blanco de críticas por alegadas deficiencias en el régimen subsidiado. Dirigentes de oposición y gremialistas se suman a las voces que exigen una auditoría urgente mientras la situación comienza a preocupar a los pacientes. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Carolyn Cuevas, que ha construido una historia para ponernos en contexto. Las denuncias de que el seguro estatal estaría operando con déficit mantienen al SENASA sumido en el escrutinio público. Prácticamente ha colapsado. Ello ha conllevado además que muchas clínicas hayan tenido que cerrar. Para el ex candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, la necesidad de auditar esa entidad es urgente. Necesita una revisión urgente y creo que los organismos de control del Estado deben poner la vista ahí. Pero al final lo que queremos todos como dominicanos es que las instituciones tengan transparencia. Un pedido al que se suman voces de algunos gremios de trabajadores de la salud, aunque aclaran no han recibido quejas directas de sus miembros. Toda institución que maneje recursos económicos tiene que ser auditada. Pese a la controversia que envuelve al SENASA, en hospitales públicos, pacientes del régimen subsidiado hacen uso habitual de sus servicios y resaltan la respuesta de la prestadora de salud. Completamente, sí, donde quiera que he ido me ha funcionado bien. Yo me he hecho mamografía, me he hecho sonomamografía, la mayoría de las que me he hecho son eso y me ha ido muy bien. Sí. Aunque las críticas al SENASA iniciaron con las denuncias del opositor partido Fuerza del Pueblo, las clínicas privadas también han revelado alegados retrasos en sus pagos. Carolyn Cuevas, CDN. Ahí está la informe de Carolyn Cuevas. Como les decíamos en la parte anterior, tenemos a Chanel Rosa Mateo Chopin. Le pusieron todos sus nombres y todos sus apellidos. Chanel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un placer de nuevo estar por aquí. Qué bueno que estás aquí, Chanel. Queremos justamente analizar desde la perspectiva de la experiencia lo que está pasando con el Servicio Nacional de Salud. Sí. Y que tú nos cuentes desde todos los años que estuviste al frente de esta institución, si lo que está sucediendo en este momento, primero, si es una quiebra. Segundo, si es salvable. Y tercero, si se sostiene. Sí. En el orden que tú entiendes. Sí, mira, bueno, efectivamente, primero buenos días. Buen día. La situación del SENASA, Seguro Nacional de Salud, la verdad que es preocupante desde el punto de vista financiero. No solamente financiero, hay otros aspectos también que no son menores, pero el tema financiero es el que más nos preocupa. No está quebrada SENASA, o sea, no presenta una situación financiera difícil, complicada. El año pasado SENASA cerró con un déficit de 5.000 millones de pesos. 5.000 algo, de acuerdo a los estados financieros de la propia institución. O sea, eso no ha sido un número que se ha inventado, sino que los estados financieros de la institución dicen eso. El Estado Dominicano dio alrededor de 3.000 y pico millones de pesos. Por lo tanto, el déficit fue de 2.000 y tanto. Sobre eso hay varias cosas. Se ha dicho que lo que ha provocado ese déficit fue la inclusión de 2 millones de personas que hizo el SENASA a final en el 2020, a raíz de la llegada al poder del nuevo gobierno. Sí. Yo diciendo esa posición, al contrario, yo creo que la situación de SENASA
no es peor, pero precisamente por esos 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque esos 2 millones de personas que se incluyeron en el 2020 estaban fuera de SENASA porque no calificaban para el régimen subsidiado. El gobierno, en medio de la pandemia, los incluyó en el régimen subsidiado. Por lo tanto, la gran mayoría de esas personas no demandan servicios de salud, sin embargo, SENASA recibe un pago mensual por ello, de parte de la tesorería, que es una cápita, como se llama. Entonces, eso no ha implicado, lógicamente, ha implicado más ingresos para SENASA, y esos ingresos no se corresponden porque la mayoría de esas personas no asisten a hospitales públicos y no van a servicios de salud de régimen subsidiado. Sin embargo, se ha hablado poco de que el mayor déficit de SENASA el año pasado fue el régimen contributivo. SENASA cerró con casi 1.600 millones de pesos en el régimen contributivo de déficit. O sea, no es el tema subsidiado nada más, sino también está el tema del régimen contributivo que tuvo esa parte. Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué? Voy para allá ahora. Mira, ¿qué es lo que más preocupa? A mí particularmente más me preocupa. La normativa vigente dice que la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador, debe validar los estados financieros de las instituciones que regulan. Sí. CISARRIL no ha validado los estados financieros de SENASA, ni del 2024, el cierre de 2024, ni los estados financieros de eso. Ahí, por lo tanto, los estados que se han presentado son preliminares. Entonces no sabemos, porque quien debe dar la primera luz sobre este tema no es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas investiga otras cosas. Claro. El órgano especializado en el análisis de los estados financieros, de la situación financiera en sentido general, es la CISARRIL. Y ese debe ser como el punto de partida para una evaluación. Reitero, pero debe preocupar muchísimo que la CISARRIL en este momento no ha validado los estados financieros de SENASA. En el contexto de la ley 8701 vigente, para explicarle a nuestros televidentes cómo debería funcionar SENASA en tanto una ARS de propiedad pública que compite y coexiste con otras ARS de propiedad privada. ¿Deberían funcionar similar? ¿Cuál es la diferencia y dónde está el ruido? Federico, qué buena la pregunta, porque se ha estado discutiendo la naturaleza de SENASA, que si es una empresa se debe tener ganancias. SENASA no es que debe tener ganancias o no debe tener ganancias, SENASA debe tener sostenibilidad financiera. ¿Cuál es la diferencia entre SENASA y una ARS privada? Que esa ganancia que tiene SENASA al final del año que te debe tener, en una ARS privada eso se distribuye entre sus accionistas. Correcto. En SENASA se convierte en más servicios de salud para su población afiliada, porque no tiene accionistas, entonces esa es la ventaja. Ahora, tú tienes que ser sostenible financieramente. Porque el señor presidente decía esta semana que es su responsabilidad, que él garantiza que SENASA no va a tener problemas y que va a contar con los recursos. Y que él se responsabiliza ante los afiliados de SENASA que no va a haber ningún tipo de problema. El Estado Dominicano no es responsable de los afiliados de SENASA. El Estado Dominicano es responsable de los afiliados de todas las ARS, no solamente de SENASA, porque el sistema de seguridad social es un sistema obligatorio. O sea, a mí hay una ley que me obliga. Y si el Estado me obliga a mí a cotizar, el Estado tiene que ser responsable y obligarme a mí a garantizar servicios, no importa la ARS que yo esté. Lo otro es que qué tan institucional es que el presidente diga hasta que yo sea presidente. Y si el que viene no garantiza, por eso la institución tiene que ser sostenible. Y la sostenibilidad viene a través de las cápitas, que es el pago por afiliado que reciben las ARS. Precisamente sobre eso quería preguntarte, Chanel, se habla de estas cápitas. En el caso de SENASA y en temas financieros, tú estuviste allí. Sí. ¿Cuál tuvo que haber sido la proyección en virtud de cómo han ido cambiando las cosas, también de que los servicios de salud han cambiado? Hay prestadores de salud privados que también están incorporados al servicio de salud en temas de subsidio. O sea, en SENASA subsidiado hay prestadores privados de salud. Sí. Hay gente que dice que eso debería revisarse más, aunque creo que de hecho se hace. Sí. Mira lo que pasa. La ley 8701 contempla que los afiliados de régimen subsidiado vayan sobre todo a hospitales públicos, porque la ley se concibió también para que SENASA fuera un financiador de los hospitales públicos, de la red pública, de la red pública de servicio de salud. En este momento, el SENASA, 70 y tanto % de los recursos del régimen subsidiado van a hospitales, van a prestadores privados. Yo creo que eso hay que revisarlo, porque primero tú le quitas a la red pública recursos que pueden servir para mejorarla. Claro. Y segundo, tú estás contratando con una cápita más baja servicios en el régimen, en el privado, que, reitero, podrían ir fácilmente. Yo creo que ese es uno de los temas
que nosotros tenemos que ver. Lo que pasa es que uno tiene poca información sobre lo que ocurre. Y lo otro es, SENASA recibe en el régimen contributivo la misma cápita que las demás ARS. Y las demás ARS no tuvieron ese resultado tan negativo como tuvo SENASA. Entonces hay que ver, y yo quiero reiterar el tema del régimen contributivo porque ahí que tuvo la mayor pérdida. Bueno, la mayor pérdida fue el subsidiado, lo que pasa es que el subsidiado recibió los apoyos del gobierno y sigue recibiéndolo este año. Ese es el tema también. O sea, SENASA recibió apoyo del gobierno en el año 2012 y fue a propósito de que en el 2012 SENASA asumió, en el 2009, 10, asumió todos los afiliados de todas las ARS para el tema de accidentes de tránsito. No sé si ustedes recuerdan que en ese año las ARS se negaron a darle accidentes de tránsito, servicio para accidentes de tránsito a sus afiliados. En el 2009 y 2010. Sí, y SENASA asumió eso. Como una compensación por eso que SENASA hizo, el gobierno dio 500 millones de pesos ese año. Ahora, lo que no puede ser que el subsidio sea permanente, porque si es permanente, entonces no es una ARS. Cambiemos la ley, convirtamos a SENASA en un fondo de financiamiento, un pagador, como se dice. Que eso puede ser también. Bueno, hay como mucha laguna. Eso que tú dices, que SENASA debiera ser un rebote para el servicio público, incluso la atención primaria, sí, que va para el privado, es una distorsión. Lo de los 2 millones, tal vez yo tenga alguna diferencia contigo, pero lo hablamos en otro escenario. Sí. A mí me llamaba la atención cómo se ponía en una mesa, en una esquina de Herrera, apuntando gente. Estoy exagerando, pero esa es la idea. Y yo decía, pero antes no era así. Antes había un colador al revés, comenzando del Ciuben, iban ahí hasta entregarte un carnet. A ti te entregaban el carnet y después volvías supuestamente a hacer el proceso. Entonces ahí hay una distorsión. Sí, mire, si un servicio privado, adiós público, el Banco de Reserva es una entidad pública. Pública, sí. Y aquí se hace referencia de la rigurosidad con que se maneja reserva en una cosa. Abinader va a Pedernales y le piden una estafeta del Banco de Reserva y él lo dispone. El Banco de Reserva está presionado y tiene que montar esa estafeta, pero tiene controles, claro. Entonces, en ese sentido, hay como mucha laguna. El asunto de que SENASA compite en cobertura con cualquiera. Si otras ARS no tratan tal mal, SENASA dice, nosotros lo hacemos. Eso no afectaría. Claro que sí. Claro que sí, eso afecta potencialmente, afecta de dos formas. Desde el punto de vista financiero y segundo, que tú atraes las personas más enfermas a la ARS. Por eso cuando la gente dice que la ARS privada está interesada en que SENASA quiebra, la ARS privada ruegan cada día que SENASA siga. Porque SENASA ha servido para hacer lo que técnicamente se llama selección de riesgo. O sea, te limpia, vamos a decir, el mercado y te deja a la gente más sana en el sector privado. Y las ARS privadas ya no compiten por tener más afiliados, sino por tener afiliados que demanden menos servicios. Esa es la lógica. Para que sí sea un negocio. Claro, claro. Por supuesto, SENASA no puede rechazar a nadie, porque esa también su naturaleza es esa. O sea, claro. Pero por eso tiene que ser rigurosa en los procesos financieros. Sí, Chanel, ha dicho el presidente de Andeclip, del Centro de Médicos Privados, sí. Ha dicho el del presidente del Colegio de Médicos Dominicanos que le deben muchísimo dinero, que tardan meses en pagar, sí. Que el procedimiento administrativo de SENASA es sumamente lento y que los médicos podrían en determinado momento repensar si quieren seguir recibiendo los afiliados o los carnets de SENASA. Tal como tú has dicho, SENASA tiene el 70% de la población de los dos regímenes dentro de su nómina. ¿Qué pasaría si los centros médicos o los médicos particulares dejan de recibir los carnets de seguro médico de SENASA? Yo creo que no va a pasar y yo ruego que no pase, porque si eso pasa, eso entonces es un duro golpe para los afiliados, para nosotros que somos afiliados a SENASA. Mira, una de las formas, cuando una ARS tiene problemas financieros, eso pasa mucho como si fuera un banco, tú retrasas los procesos, claro. Porque con eso tú vas recibiendo ingresos y entonces SENASA pagaba cada 28 días, era el pago de SENASA. Los médicos y los prestadores en sentido general lo saben, que SENASA anteriormente cada 28 días depositaba en las cuentas de las clínicas y de los prestadores en sentido general. Ahora ha habido quejas, inclusive quejas de quiebra de algunas, habría que ver la verdad de razones que han tenido por el retraso de los pagos. Esos retrasos no se deben a procesos administrativos, se debe a qué? A la misma situación financiera, que tú no tienes la posibilidad de responder a la velocidad con que te demandan los pagos. Entonces eso es un tema también bastante complicado, porque
Cuando tú vas al médico, el médico te dice a ti, mira, la RC tuya tiene 3 meses que no me paga. Se lo dice al afiliado, entonces también es un tema difícil ahí. Chanel, al margen de es una discusión una situación que ha puesto sobre la mesa los partidos de oposición, o sea que es una discusión que tiene un matiz político, si se quiere. Así es. Pero no por eso deja de ser una discusión que toca un tema de Estado. Porque todo es político, además. O sea, las respuestas han sido políticas. Pero también. no deja de ser una discusión que engloba un tema de Estado y que es objetivamente sobre un tema vinculado a la sostenibilidad financiera de una institución del Estado. Si eso es así, la discusión no sería por los servicios, por la gestión o porque los números no están cuadrando. Y si la discusión es porque los números no están cuadrando, la solución de decir, pues le ponemos más dinero en el presupuesto, no resuelve el problema en esencia. No, porque tú tienes ahí, te puede resolver el tema del régimen subsidiado. Que no, reitero, la forma institucional no es más dinero en el presupuesto, es aumentar la cápita. Porque la cápita es el pago, esa es la forma institucional que tiene la... Porque oye, ¿qué pasa? Y esto es importante, si SENASA siente que no tiene percepción de riesgo, sino que yo lo que gaste, lo que autorice, alguien me lo va a pagar, yo no voy a tener ninguna preocupación para que la gente no se me enferme. Yo no voy a hacer prevención. Porque si se enferma y alguien paga, yo no tengo ningún tipo de percepción de riesgo. Entonces no deja de ser un administrador de riesgo de salud. Se convierte en un pagador. O sea, cojo el dinero y autorizo y la gente y transfiero los recursos. Habría que ver entonces qué tipo de institución nosotros queremos para... Lo último que te digo, tiene una dificultad, que si un día llega un gobierno y dice, miren, no hay recursos para transferir, entonces nos vamos a convertir, ¿sabe qué? En lo que era antes en el antiguo IDS. Correcto. Chanel, veía una declaración de Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, en donde hacía referencia a que SENASA ha sido vital para la sostenibilidad, si se puede llamar de esa manera, de los hospitales del país. Quiero tener tu apreciación sobre esto y por qué no escuchamos la misma crítica que estamos sintiendo desde parte de los prestadores privados en el caso de los prestadores públicos, me refiero a los hospitales. O sea, el grito ha venido porque los prestadores privados han dicho, tenemos problemas para cobrar, porque los pacientes están diciendo, no me están autorizando o tardan demasiado las autorizaciones. Pero en el sector público, pese a que el director del Servicio Nacional de Salud dice, han sido fundamental, uno no escucha la crítica. ¿Es porque siempre ha sido así? Sí, no, mira, ayer yo estuve conversando con un funcionario, estuvimos conversando en un programa anoche con un funcionario de SENASA y él decía algo a mí me llamó la atención. Él decía, nosotros estamos comprando servicios de salud en el sector privado para irme asociado porque la República no nos responde. Claro. No nos da respuesta. Esa es la aplicación que no. Mira que nosotros hacíamos anteriormente. Por ejemplo, tú tenías un hospital que necesitaba un sonógrafo y la gente iba al sector privado a hacer su sonografía. Entonces el SENASA le prestaba a ese hospital los recursos para comprar el sonógrafo, por ejemplo, y le descontaba mensualmente de lo que ese hospital recibía por facturar a afiliados de diferentes áreas. Tú le descontabas el costo del dinero que le había prestado para comprar SENASA. Con eso tú, para comprar sonógrafo, con eso tú lograbas, primero, fortalecer la red pública del servicio de salud, que la gente fuera al hospital a hacerse ese servicio, que el hospital también se beneficiara, y SENASA que le pagaba a un prestador que era mucho más barato que lo que se pagaba en el sector privado. Entonces yo creo que esa lógica ojalá pudiese retomarse, pero me llamó la atención eso. O sea, finalmente la discusión terminó que el tema no era SENASA, sino que el tema era el Servicio Nacional de Salud. Yo creo que no, porque habría que ver, o sea, la combinación. Toda esta discusión... Pero esa estrategia la implementaste tú como director de SENASA, sí. No fue la práctica de todos los directores anteriores de SENASA, ¿o sí? Sí, la doctora Guzmán sí, que fue fuerte de la doctora Guzmán, sí, claro, la doctora Guzmán también lo hacía. Pero fíjense que esta discusión la estamos haciendo sin tener información del órgano que debe proveer. Que ese es el RIM. Sí, yo sé, sí, es una limitación. Quiero preguntarte algo, Chanel, no quiero sacarte del tema de SENASA, pero tal vez tú puedes caer ahí con el asunto de la cápita diferenciada. Sí. No lo dice así, pero es un tema como muy profundo, claro. El per cápita. Sí, cápita diferenciada, sí. Sí, cápita diferenciada. Sí. Creo que tú opinaste a favor de la cápita diferenciada. Sí, yo estoy a favor de la cápita diferenciada. Me dijo un amigo, ya se fue Chanel con los más poderosos. El que tradicionalmente... ¿Tú sabes quién va a ser el principal beneficiario de esa cápita? SENASA. SENASA va a tener casi 1.300 millones de pesos más, o sea, el Estado Dominicano, que va a ser el más... ¿Por qué yo apoyo la cápita diferenciada? Es decir, que a las ARS se le pague dependiendo del riesgo, si la persona es mayor de edad o si es mujer. Recuerden que las mujeres
demanda más servicios de salud, porque eso impide o dificulta que las ARS puedan hacer selección de riesgo. Es decir, que una ARS vaya a una empresa y facilite, esa ARS va y te inscribe a los más jóvenes. Porque sabe que va a recibir lo mismo por un joven que por una persona de 70 años, 60 años. ¿Por qué SENASA podría ser beneficiada? Porque SENASA tiene en su estructura la persona mayor. La edad promedio de SENASA, de sus afiliados, es 32 años. Y la edad promedio de la demás es 24 años. Un promedio. O sea, ahí el tema de promedio, habrá que ver entonces la media, que ya es otro indicador. O sea, qué porcentaje de la gente de SENASA tiene más de 50, 60 años. Son mujeres, reitero, las mujeres consumen más que el servicio de salud. Pero por eso yo estoy de acuerdo que se le pague a todas las ARS, se le pague dependiendo de la... Incluso hay países que pagan más por hipertenso, por diabético, etcétera, para evitar eso, que haya selección de riesgo. Tú estás muy técnico, no veo el político en ti. Muchos hablan de clientelismo, de populismo. Sí, yo creo que ha habido todo eso también. Porque yo dije anteriormente que no ha habido, en SENASA no solamente es el tema financiero, yo creo que hay un tema de gestión, señores. SENASA era una institución que estaba certificada por todas las normas ISO con empresas internacionales. SENASA, a pesar de que el presidente dijo que antes de 2020 SENASA no lo usaba nadie, SENASA antes de 2020 había ganado el premio a la calidad en España, que él mismo fue a recoger ese premio que correspondía a la gestión saliente. O sea, un premio iberoamericano a la calidad, que no son de esos premios que se compran, sino que son de esos premios que tú tienes que te exigen una serie de indicadores de gestión. Porque SENASA tenía un proyecto de cultura de servicio para homogenizar la atención a sus afiliados. Y yo siento que eso también ha decaído. Precisamente te iba a preguntar sobre eso, porque estamos viendo la parte financiera, diagnosticando la parte financiera de una ARS, pero ¿qué otras facetas de esa ARS, si las comparáramos entre las demás, porque al final lo es dentro del marco jurídico, se mantienen? Por ejemplo, lo que es la calidad de los servicios, la eficiencia de la gestión, la transparencia, el acceso, la agilidad en las autorizaciones, esos indicadores, ya sabemos los financieros, ¿cómo se manejan? Claro. Mira, la queja principal de los usuarios de SENASA es la dilación en las autorizaciones. Y eso se deriva también del tema financiero, eso más que gestión es el tema financiero, porque mira qué es lo que pasa, Federico, cuando tú autorizas un servicio en una ARS, tú tienes que tener, si tú autorizas 10.000 pesos, tú tienes que tener 10.000 pesos en reserva técnica. ¿Para qué? Para cuando el médico te vaya a retirar, el prestador vaya a cobrar, esos 10.000 pesos estén disponibles. O sea, una autorización es una deuda que adquiere la institución, las instituciones todas de seguridad social. Entonces, eso ha habido ustedes ven el caso más reciente de los medicamentos, la autorización presencial de medicamentos. Hay gente que se queja de personas que están encamadas o que tienen personas de edad avanzada que no pueden ir presencialmente a la institución a retirar buscar la autorización de los medicamentos. Todas son cosas que afectan la gestión, pero también tienen que ver con el tema financiero, lógicamente. Chanel, tengo la duda y la comparto contigo, me la manifestó ayer un televidente que escuchaba lo que mencionábamos sobre el tema de SENASA, y le doy el crédito por eso, Marco Sayek, que me decía que como sugerencia, él proponía crear un mecanismo de verificación y focalización que permite identificar de manera más precisa a los beneficiarios que cumplen con los criterios socioeconómicos del régimen subsidiado. Mira cuál es el mecanismo en el 2020. Nosotros hacíamos un levantamiento en una comunidad. Ese levantamiento, que se hacía en unos formularios, tenía que enviarse a SIUBEN. Claro. SIUBEN entonces hacía una verificación de esa persona, si calificaban o no. SIUBEN primero lo veía si estaba en su base de datos como beneficiario, si no hacía un descenso y verificaba las condiciones. Y entonces después de eso que se afiliaba, los 2 millones que se afiliaron no cumplieron con ese requisito, sino que el gobierno eliminó ese requisito y simplemente lo que el gobierno hizo fue traspasar esa población. Pero tú dices que ese no es el problema. No es el problema porque son gente que no demandan servicios de salud, precisamente porque no son pobres. ¿Te entiendes? Pero tenemos certeza de eso, Chanel. ¿Qué tantos de esos 2 millones no están demandando? O sea, ¿cómo lo sabemos? Pero ahí están los exministros del gobierno de Danilo Medina, afiliados, y los exdirectores generales que quedaron sin empleo. Cargado por default. Cargado por default. Sí, porque todos los que no estaban afiliados. Todo el que no cotiza hoy en día está afiliado de manera automática a SENASA. Por eso se quitó la restricción de que fueran afiliados previamente, fueran verificados por SIUBEN. Ya eso no existe. Y a mí me llama poderosamente la atención también el silencio del Consejo de la Seguridad Social, de sus miembros, que eran tan activos
anteriormente, que hablaban cuando si el gobierno apoyaba a Senasa, hablaban de competencia desleal, ese número de cosas. O sea, el Consejo no ha dicho nada, sus miembros no han dicho nada, los diferentes representantes. O sea, en los gobiernos pasados, el Consejo de la Seguridad Social impugnó al PLD que nombraran a Juan Octavio Ceballos director general del Consejo, a José Tomás Pérez en CIPEN, Pedro Luis Castellano para que fuera de la CISARIL, hubo que recorrer todos los altares de este país para que lo aceptaran. Entonces, hace falta como esa, por lo menos que se escuche, que digan algo, porque ellos son los rectores del sistema de seguridad social. El presidente no puede sustituir la institucionalidad que significa el Consejo de la Seguridad Social. Chanel, para quizás concretizar un poco el tema de si impactó o no impactó positivo o negativamente el aumento de los 2 millones y tanto de personas que estaban fuera de Senasa, que no necesitaban el seguro, pero como ya no pasan por el colador del SIUBEN, pues entre gente, entre pueblo, ¿no? Era que decía Balaguer, y la lucha libre. ¿De qué manera se ha afectado Senasa para llegar a la situación que tiene hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido? Sé que lo has mencionado, pero quiero que lo reiteres. Puntualmente, ¿qué es lo que ha hecho que Senasa llegue al La contratación de prestadores privados para el régimen subsidiado ha sido fundamental. Recuérdense que en el régimen subsidiado se aumentó la cobertura de 1 millón a 2 millones de pesos sin Senasa tener respaldo financiero. O sea, si la cápita no daba para eso y se aumentó de 1 millón a 2 millones de pesos. Y en el régimen contributivo habría que ver qué ha pasado. Que Senasa ha tenido, en ese régimen, ha tenido resultados negativos que no han tenido además ARS que compiten en el mercado. Entonces habría que ver, por eso digo, señores, aquí lo concluyente es la clase CISARIL hable y diga cuáles son las causas y cuál es el real déficit, porque hasta ahora no sabemos cuál es el déficit de Senasa, si es más, si es menos, porque no hay una certificación, vamos a decir, de esos estados financieros. ¿Qué pasa, Chanel, si se cumple lo que el presidente dice? Nosotros vamos a inyectar el recurso y ya está. Senasa no deja de ser un administrador de riesgo de salud y se convierte en un pagador del servicio de salud. Eso puede ser una opción, pero eso hay que hacerlo legalmente. Eso habría hay que cambiar la ley. ¿Cómo? Habría que cambiar la ley. Claro, pero tú coincides con que el presidente, bueno, yo lo vi como algo responsable, no sé tu opinión, que el presidente dice, aquí se le va a pagar a todo el mundo, o sea, como que se comprometió, o sea, ese compromiso, ¿cómo lo viste? No, lo que pasa es que ya tenemos pocas opciones, porque ya... Claro. Lo que pasa es que el compromiso se ha hecho antes que el presidente lo diga. Ya la deuda está antes que el presidente dijera si se podía pagar o no, si él lo iba a asumir o no. Si el presidente hubiese dicho, no, yo no lo asumo, Senasa que cargue con su responsabilidad. Claro. Porque a mí, yo tuve 4 años en Senasa y nunca me dieron un centavo. O sea, yo tenía que bandeármela con lo que tenía y a la gente se le dio servicio, la institución fue sustentable financieramente, se daba servicios que no estaban en el PDSS en muchos casos, se asumían casos de personas que habían agotado su cobertura y se le daba más allá de la cobertura, pero tú siempre lo haces con un mínimo de responsabilidad. O sea, que estamos hablando de un tema administrativo, puramente. Que derivó de un tema financiero. Sí. No hay una separación, Yulisa, entre una cosa y la otra, porque tiene que ver, tú sabes, que va íntimamente vinculado. Como decía o sea, Nelson, cuando tú aumentas de 1 político. millón a 2 millones la cobertura para alto costo, tú tienes que tener la previsión de servicio, porque tú haces, al principio de año, Senasa y toda la ARS... Tiene que hacer la previsión. Hace una previsión. Tú sabes que en enero la demanda va a ser menor. Porque tú tienes un día primero que día de fiesta que la gente no va al médico. En diciembre nadie se enferma, o si se enferma no va. Exacto, el día 6 de Reyes, hay otra medicina. El 21, el 26. Yo siempre decía, tenemos 4 días que no vamos a tener autorizaciones, excepto emergencia, porque la gente ya no se programa para ir al médico. Entonces tú sabes que febrero es menos, porque son 28 días. Ahora tú sabes que en verano es más alta la demanda, porque llevan los niños se enferman, están fuera de la escuela y lo llevan, y tú sabes que la demanda va a crecer. Entonces tú te preparas para eso. En torno a esta situación, varios dirigentes políticos de alto nivel, incluido el expresidente Leonel Fernández, señalaban la necesidad de hacer una auditoría al Senasa. Empezaron el lunes diciendo eso y el lunes a la tarde la Cámara de Cuentas se pronunció diciendo que está haciendo una auditoría del periodo 2017-2019 y 2023-2024. ¿Bajo qué criterios de auditoría, básicamente, tú puedes seleccionar cuáles son los hitos que te permiten a ti
Y te pregunto como lego, ¿por qué no verificar cuatrenios completos? ¿Por qué un segmento y o comparar? Lo que pasa es que antes del 17 ya se había auditado, o sea, se había auditado. Ahora, la Cámara de Cuentas, yo le sugiero que antes o después de continuar, primero converse con la CISARRIL, con el órgano regulador. Y que el órgano regulador le dé un informe de la situación real, o sea, ¿por qué, por ejemplo, no aprobar los estados financieros? Pero esa inobservancia del órgano regulador que tú señalas es porque es una superintendencia de todas las ARS. ¿Es solamente para con SENASA o con los estados financieros de las otras con SENASA, ARS? porque las demás ya publicaron los estados financieros. Okay. Como la ley dice que tú tienes que publicarlo en un diario de circulación nacional. Pero tiene que ser previamente aprobado por la CISARRIL. Y así cuando tú lo publicas, lo dice. La CISARRIL, mediante resolución tal y tal, aprobó la publicación de este diario. Por eso los estados financieros están hoy solo en la página del portal de SENASA. No están en diarios de circulación nacional. Chanel, si SENASA fuera una ARS privada y no fuera la ARS del Estado, ¿se podría considerar que el tema que tiene sería de gestión administrativa o financiera o se podría decir que estaría quebrada? Si fuera privada y no tiene, estuviera prácticamente quebrada. No digo definitivamente, pero porque no va a tener apoyo del gobierno, no va a venir el Estado y te va a decir, no, mira, claro. Por eso muchas ARS están implementando programas de prevención al interior con sus afiliados. Porque las ARS, como tienen ese apoyo, a mí no me interesa que la gente se enferme. Entonces yo déjame prevenir, que es la lógica del sistema realmente. Déjame implementar programas de prevención para que los hipertensos no se me decompensen, las personas que tienen diabética no se me agraven, etc. Y esa es la lógica de un sistema de administración de riesgo. Se llama a sí mismo Administración de Riesgo de Servicios de Salud. Chanel, en el momento en el que ustedes estaban al frente de SENASA, ¿cómo se componía la torta de prestación de los afiliados? O sea, me refiero, ¿cuántos iban a hospitales de la red pública y cuántos iban En ese momento, alrededor del 48% de los recursos ¿48%? Iban al sector privado. Okay. ¿Y ahora Oye, porque al sector privado y a ONG. Oye, ¿por qué ocurre eso? Porque hay servicios que tú tienes obligatoriamente que contratárselos a ONG. Te voy a decir, por ejemplo, los servicios oncológicos. El INCAR, que es el hospital público, no da para atender todos los casos. Tú contratas el hospital oncológico, o alguna red privada. Y como quiera esos dos hospitales no dan. Exacto. Entonces cuando no dan, ¿cómo se hace esa selección? Depende de la demanda. Entonces tú buscas en el sector privado. Exacto. Cuando la red pública no da, entonces tú pasas al sector privado, que termina por amortizar la falta. Pero entonces, porque finalmente es importante financiar los hospitales, pero más importante es que el afiliado reciba los servicios de salud. O sea, el objetivo es que el afiliado reciba los servicios de salud. Por eso se contrata también el de Centro de Rehabilitación, que es un hospital, que es una ONG que no es pública para los servicios de rehabilitación. Se contrata el Instituto de Cardiología, se contrata el Instituto de la Piel. Todas esas instituciones están contratadas por SENASA. Que haya crecido también habla de que entonces el Sistema Nacional de Salud ha decaído. O sea, esa es otra lectura. La lectura es si el Servicio Nacional de Salud no me lo ofrece. Lo que se estén comprando en el sector privado, servicios que existan con calidad en el sector público, eso también podría ser. Pero eso eso tendría que pasar por una revisión. O sea, decirlo de esa manera. No, eso es una suposición. Parece que lo financiero es un solo de los aspectos de SENASA, escuchando a ti hablar, el problema financiero que hay. Parece que hay muchas otras cosas de gerencia, de criterios administrativos. Eso, por ejemplo, que yo te decía a ustedes, aumentar la cobertura sin tener la previsión financiera. Bueno, ahí voy, a aumentar la cobertura. Abinader le devolvía la crítica a los políticos y le preguntaba que si querían que él dejara fuera 2.4 millones de dominicanos sin asistencia. ¿Qué tú opinas de ese criterio? Ese es el argumento ¿cómo que le llaman? Del hombre de paja. Eso es, por ejemplo, que tú construyes una carretera que va de Barahona a Neiva y tú la haces de 8 carriles. Y yo te digo a ti, no es necesario 8 carriles, vamos a hacerla de 2. Y tú me dices a mí, es que tú no quieres que Barahona y Neiva tengan una carretera igual que la capital, no, que no se necesita. Entonces tú desvías la atención sobre el tema. Nadie se opone a que se afilien, señores, pero van acá. Y es que estamos locos, eso no es el tema, ese no es el tema. El tema no es que, ojalá que SENASA pueda afiliar a todos los afiliados, a toda la población dominicana. Ojalá que sí, pero se haga de una forma responsable, porque eso no tiene que ver
con el tema de que dejémoslo afuera. Si dejarlo afuera es peor, se lo reitero. ¿Tú has sentido, porque han pedido tu opinión, que te han consultado? ¿Dónde? Desde SENASA. No, ni tienen que hacerlo, ni tienen que hacerlo. No, yo creo que no, pero la experiencia acumulada es válida. No hay forma eso mira, yo recuerdo cuando yo tenía, hubo un año, 2019, fue un año durísimo en tema de dengue. Ya sabes quién yo llamé para que me asesorara, a Jesús Ferrer Iglesias. A eso voy. Y Jesús me organizó, él mismo contactó expertos internacionales y durante 3 días organizó una capacitación de médicos. Claro, tú tienes que tener la suficiente, qué sé yo, no sé ni cómo llamarlo. No sé. Para tú llamar a una gente y decirle, señores, miren, vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto, tú tienes experiencia, tú has tenido 30 años en el Robert Reed. En términos macro, se ha aplaudido que Abinader convocara a los seis presidentes. Todos esos argumentos que se utilizaron podría ser en pequeño contigo. Lo que pasa es que la convocatoria del presidente no fue para tratar el tema haitiano. Bueno, eso fue una estrategia. No, yo creo que... ¿Cuál estrategia, Chanel? Pero espérate que salió el político, dime. No, tú hiciste dictaste 14, 15 puntos fueron. Sí, 15. 15 puntos, que muchos de ellos la gente lo vio con beneplácito, y al momento de tomar la medida dura, vamos a compartirla entre todos. Porque los 15 puntos pudieron salir de las reuniones de los presidentes. Chanel, señalaba anteriormente, en cuanto a las diferencias de SENASA con relación a las otras ARS, que a diferencia de las que son de propiedad privada, al término del ejercicio fiscal, si hay dinero, lo reparten como dividendo accionistas. Una empresa. Pero que en el caso de SENASA dijiste que los reinvierten en servicios. Salud, entonces te pregunto, afiliados. al día de hoy, al margen de lo financiero, vamos a ver lo que dice el papel. ¿SENASA tiene un paquete diferenciado de prestación de servicios? No, es el mismo, por ley es el mismo. El mismo. Claro, es el mismo. Y de hecho, en alguna oportunidad, Cisarín nos llamó la atención porque nosotros estábamos dando servicios que no estaban en el PDSS. No se le hizo mucho caso, pero sí, porque finalmente la salud de la gente es muy duro. Que tú, para cumplir una normativa legal, tú veas a una gente que se esté muriendo por 300,000 pesos y que tú no lo puedas apoyar. Eso no es... Además, tú coges incluso gastos administrativos. Tú dices, déjame disminuir los gastos administrativos y pasarlos para gastos de salud para apoyar a la gente. Bueno, hemos discutido todavía. Tengo una más para Chanel. Todavía. Una más. Sí. Fuera del tema de SENASA. Veía esta mañana, Chanel, un tema que tal vez tú tengas dominio. También estuviste frente al Servicio Nacional de Salud. En un hospital de Barahona, dicen, ni una mujer embarazada ha dado a luz en las últimas semanas. Haitiana, perdón. Haitiana. Quiero tener tu percepción. No sé yo te he leído en redes sociales, hemos conversado sobre esto. Hay una posición de la Conferencia del Episcopado de la República Dominicana que mencionó... yo me imagino que hay muchos recursos entonces ya de sector salud, porque ese era el tema. El tema era que se gastaban, según un exministro, 10,000 millones de pesos. Entonces, esos 10,000 millones de pesos van a entrar al servicio, o va a ser un ahorro, o va a ser una reinversión. A lo mejor se lo meten a SENASA. Probablemente. Gracias. Bueno, Chanel Rosa Chupani, Mateo, él no es un ciudadano de a pie. ¿Verdad que no? Tú no eres un ciudadano de a pie. Casi. Saliste por la puerta grande. ¿Dónde fue que te hicieron la ovación de 10 minutos? Fue en SENASA. En el servicio. En los dos sitios. En los dos. En los dos sitios. Sí. Algunos funcionarios actuales han querido imitar eso, que han salido. No, y saliste por la puerta grande. Tiene que ser espontáneo. Y anda ahí siendo amigo de los amigos. Así es, eso sí. Eso sí. Gracias, Chanel. A ustedes. Que tenga feliz día. Gracias. Igual a ustedes. Presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Rafael Mena, informó que más de 20 centros de salud privados han quebrado en los últimos meses. Cualquier medicamento ahora que usted use en la emergencia para salvar a ese paciente de esa situación o para resolver el problema en ese momento, ¿tiene un costo? A nivel de clínicas, nosotros no podemos variar los precios aunque aumente la energía eléctrica, aumente la tarifa telefónica, aumente el servicio de agua. Se ha calculado que para atender a un paciente por día actúan aproximadamente unas 27 personas. Además, denunciaron que el Seguro Nacional de Salud tarda varios meses para pagar a los centros de salud por servicios prestados. Pero hay clínicas que se retardan un poco, algunas le pagan más tarde, duran 2 o 3 meses para pagarle
y sobre todo en el interior del país, donde hay más pacientes de SENASA, las deudas son más elevadas. Vimos también con mucha alegría y beneplácito el hecho de que el presidente de la República reconoció que se necesita un aumento de la cápita en la parte de la aseguradora del Estado, SENASA. De acuerdo a la Asociación de Clínicas Privadas, la mayoría de los centros que han cerrado por crisis financiera se centran en el Distrito Nacional, en localidades de la Avenida Independencia y la autopista Juan Pablo Duarte. Rosemary Félix, CDN. Estuvimos hablando en la entrevista anterior acerca de la situación financiera del Servicio Nacional de Salud y cómo impacta a los ciudadanos de la perspectiva del sector público, pero vamos ahora a tocar el tema de la perspectiva de la sostenibilidad de las prestadoras de servicios de salud, las clínicas que son de naturaleza privada y la sostenibilidad financiera de las mismas. Está con nosotros el doctor Carlos Alcántara, quien es vocal de la Asociación de Clínicas Privadas, ANDECLIP, y vamos a tratar el tema de las clínicas, de las crisis financieras que afectan a algunos de los centros de salud privados y la cartera de clientes de SENASA en esos centros privados y el manejo. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahí estuvimos viendo en la historia que presentamos previamente que en algunos centros de salud se han manifestado situaciones que comprometen la sostenibilidad financiera o incluso han llevado a la quiebra algunos de los mismos en razón de incremento de costos por un lado y también, digamos, lentitud en el pago por parte de algunas prestadoras hacia las clínicas privadas. ¿Cuál es la situación real en este momento? Realmente la situación financiera que están cursando algunas instituciones, la mayoría de las instituciones, los prestadores privados, se debe a los retrasos en los pagos de algunas ARS. Esto ha llevado de que duran desde 60 hasta 90 días para emitir un pago. Imagínense que cada vez que nosotros compramos insumos, medicamentos, nos los dejan hasta 30 días solamente. Hemos venido soportando, cargando con el sistema desde hace más de 6 meses. Entonces llega un momento, como estamos ahora mismo en un punto crítico, donde tenemos situaciones financieras y eso nos puede llevar a nos está llevando a una desestabilización en nuestras instituciones. ¿Cuántas clínicas se han visto comprometidas, digamos, al momento por esta situación? Bueno, nosotros en el chat que tenemos de ANDECLIP, la gran mayoría, estamos conveniendo alrededor de 116 clínicas. ¿Ustedes representan esa cantidad? Esa cantidad, exacto. Y todos están con la misma queja, que van a la banca privada a coger préstamos, coger financiamiento para pago de nómina, para compras de insumos, para no comprometer primero los servicios y segundo la calidad de los servicios. O sea, es una situación un poco preocupante. SENASA está como el refrán, que al dedo malo todo se le pega. Pero ¿es solo SENASA o es común a las otras ARS? En la actualidad es con SENASA. Claro, las otras instituciones tienen un problema de tarifa porque tenemos un contrato cerrado en donde a nosotros nos aumentan los precios, pero no podemos traducirlo al paciente por los contratos cerrados que tenemos. ¿No hay indexación? No. Ni por inflación, ni por nada. Por nada. Le voy a poner un ejemplo muy simple, el costo del oxígeno. El costo del oxígeno debería ser un servicio contratado, pero con presentación de facturas. O sea, yo compro el oxígeno, por ponerle un ejemplo, 1.800 pesos, un tanque, por ejemplo, que eso no es el precio, está más elevado. Pero si ese costo me lo aumentan, yo no puedo traducir ese costo de oxígeno al afiliado, porque tengo un contrato muy cerrado con las ARS. Pero en caso específico, con las privadas nos pagan a tiempo, sea la tarifa cual sea. Pero con SENASA es totalmente diferente, porque esa tarifa, aunque es una buena tarifa y hay que admitirlo, mejores que muchas del sector privado, pero duran de 60 a 90 días para el pago. ¿Cuál es la propuesta que hace ANDECLIP para buscar este equilibrio entre también el sistema de seguridad social y lo que reciben los prestadores, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciendo? El doctor Mena, el presidente, ha sido bien claro. Tenemos que hablar de indexación.
La indexación es fundamental para un equilibrio en el sistema. Esto conlleva que tanto las ARS como los prestadores tengan un alivio, una carga, un alivio en la carga a nivel financiera. Explíquele a la doñita de su casa qué significa el tema de la indexación. Lo que pasa es que hay una inflación en salud, que es dicha o es señalada por el Banco Central anualmente. Es la inflación que todo país, que toda institución tiene, que aumenta con el paso de los años. Entonces, esa indexación no se ha transferido a la salud. ¿Desde hace cuánto no se le hacen ajustes a...? Bueno, creo que la última fue como en el 2018. No, perdón. Hubo una indexación leve el año pasado, o el antepasado, no me recuerdo, donde se transfirió en un 25%, pero SENASA solamente tradujo un 7%. O sea, las privadas acataron un acuerdo que hubo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social de un 25%, pero que fue diferido, un 15 y un 10%. Pero SENASA solamente transfirió un 7%. Sí, los contratos son cerrados en materia de los costos, como usted se va a señalar. También son cerrados y mandatorios en el tiempo de los plazos para pagar. ¿Cuántos son los plazos estándar que se tienen para recibir el pago en esos contratos, que son diferentes, evidentemente, con la ARS privada? ¿Cuánto es con SENASA? ¿Y en qué momento y con qué volúmenes SENASA, digamos, empezó a no pagar con la frecuencia y la periodicidad? Bueno, el contrato de gestión estipula 30 días, lo cual es honrado por todas las ARS privadas. ¿Ustedes aguantan factura 30 días? 30 días, exacto. Una que otra puede ser que tenga cierta dificultad dependiendo de qué tan ese documento que nosotros enviamos a la ARS al cobro esté llenado debidamente. Muchas veces hay ciertas dificultades, algunos prestadores todavía no están llenando a cabalidad o a regularidad esos documentos. Con SENASA tuvimos una reunión, si no me equivoco, a principio de año, porque en diciembre notamos una falla, una falta. Ahí comenzamos nosotros a notar esa deficiencia en los pagos. Nos reunimos con ellos y se normalizó parcialmente. ¿Ellos pagaban a 30 días? Es más, le digo que hace unos años atrás ellos pagaban hasta 17 días. O sea, fue tanta la estabilidad financiera que tenía SENASA que hasta los 17 días pagaban la facturación, años atrás. Luego, a raíz de diciembre, vimos que tuvimos que muchos prestadores solicitar préstamos para pagar nómina, para pagar doble sueldo. Tuvimos una reunión con ellos, se normalizó parcialmente, pero de ahí en adelante ha venido todo esto que está sucediendo hoy en día. En la parte anterior nosotros conversábamos con Chanel Rosa, entiendo que usted vio parte de su participación y mencionaba, Chanel, cómo se había incrementado la cantidad de atenciones de SENASA para la red privada y no así para la red pública. ¿Por qué ocurre esto y cómo se toma esa decisión cuando las clínicas privadas, en general prestadores de servicios de salud privada, empiezan a recibir mayor cantidad de pacientes de SENASA? ¿Eso fue evidente? Sí, no sé si se recuerda en tiempo de COVID, donde realmente los prestadores privados tuvo un papel predominante, importante a la atención de salud. Es que la capacidad del sector público, nosotros superamos esa capacidad del sector público. Aparentemente hay un deterioro a nivel del Sistema Nacional de Salud. Puede ser que los hospitales privados hayan deficiencias en cuanto a equipamiento, en cuanto a la atención, lo cual nosotros no descuidamos en ningún momento la calidad que hay en los prestadores privados. Doctor Alcántara, una de las quejas más recurrentes hacia la clínica o a los asociados de ustedes es el pago o cobro en efectivo. ¿A ustedes les llegan esas quejas? Sí, estamos muy atentos, estamos muy en contacto con la DIDA. A cada rato tenemos ciertas comunicaciones con esa institución, incluso hemos hecho reuniones para que entre las partes tratemos de solucionar
ese tipo de... Realmente no son prácticas que nosotros la aprobamos totalmente, porque aunque tenemos dificultades, como le dije, contratos cerrados, donde nosotros no estamos indexando a los productos, esa indexación no llega a nuestras instituciones. Yo sé que hay momentos en que el prestador recurre, bueno, que si tú no me pagas, por ejemplo, yo compro un tal medicamento a 500 pesos, pero tú me lo estás pagando 200 pesos, esa diferencia tiene que pagarla a alguien. Claro. Es un decir, pero siempre hemos tratado de ser lo más claro y transparente. No niego que haya instituciones en que tengan otro tipo de manejo, pero tratamos siempre de esas instituciones manejarla a través de la DIDA. De estos cierres de las clínicas privadas que ha dicho Andeclip, ¿cuánto de eso se debe a la situación económica de SENASA? Sé que usted mencionó al principio, pero quiero que lo retome de manera focalizada. Si tuviéramos que, digamos, que repartir equitativamente, ¿cuánto de la crisis de SENASA le toca a las clínicas para que se diga que los impactó de manera negativa y ameritar un cierre? Aunque usted se refiere en las últimas, recuérdese que esto es un problema de los últimos 6 meses, podríamos decir. Tenemos 2 instituciones donde han cerrado, o 3, donde han cerrado en la actualidad. Tenemos la San Martín, el Antillano y también el Centro Médico Dominicano. San Martín, Centro Médico Antillano. Y Centro Médico Dominicano. Sí. Son instituciones que han cerrado en los últimos 6 meses. ¿Pero han cerrado directamente por efecto del tema de SENASA o no? No tengo ese dato. Sé que han habido, según lo que se nos comunicó, porque no estaban relacionados directamente con nosotros, pero sí fueron comunicados a través de nosotros. O sea, no fueron asociados. Esas clínicas no están asociadas. No están asociados, pero sí fueron comunicados y realmente ellos nos dijeron que antes tuvieron esas dificultades. Usted hablaba de la necesidad de las clínicas constantemente estar haciendo modificaciones, infraestructura, mejoras, y que tuvieron que ir a la banca en diciembre al tema de poder, incluso algunas clínicas, poder hacer frente a los salarios de Navidad. En abril del 2022, el presidente Luis Abinader en las Cariátides anunció un préstamo extraordinario de 2.000 millones a las clínicas del sector privado, algunos prestadores, a tasas preferenciales de 6.5 y a plazo hasta de 20 años. ¿Cuál es el estado de ejecución de eso para los asociados? O sea, ¿se pudieron tomar los préstamos, se otorgaron las facilidades, se hicieron las mejoras, realmente fue efectiva la medida? Yo sé que el Estado tuvo todo el empeño para que nosotros tomáramos ese préstamo a través del Bandex, incluso a través del Banco de Reserva, que participamos en esas reuniones, pero muy pocos tuvieron acceso a él por una serie de requisitos que el prestador privado en ese momento no contaba. O sea, no es lo mismo usted ir a la banca privada a tomar un préstamo. Yo puedo llamar al banco ahora mismo y me dan el préstamo que yo desee por la regularidad, por el servicio. Pero cuando usted va a la banca pública... Las regulaciones monetarias. Exacto. Son más estrictas y más cuando uno no tiene esa relación financiera con ellos. Entonces, muy pocos lo tomaron. Yo sé que hubo instituciones que lo hicieron, pero no fue la regularidad, no fue la generalidad de nosotros. Doctor, para tratar de comprender cómo se avanza hacia otra etapa, ¿qué necesitan, por ejemplo, las clínicas para solventar situaciones que están presentando? Usted habla de 3 clínicas que han sido cerradas en los últimos meses, pero entendemos que hay prestadores de salud que se han quejado constantemente porque no se hacen aumentos desde hace años, que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, por ejemplo, Andeclip no tiene un asiento, y eso también es algo que vale la pena que se ponga en perspectiva en virtud de que son parte del sistema, pero no son parte de la discusión. Así es, así es. Hemos visto en estos días al doctor Mena, nuestro presidente, hablar en los diferentes programas, en los diferentes medios, sobre las modificaciones que tiene que haber en la seguridad social. Incluso ya que se va a iniciar próximamente, nosotros hemos enviado cartas para exponer nuestros problemas, para que seamos oídos
porque no es lo mismo usted presentar en frío, presentar toda la problemática del sector privado, que cuando usted solamente le cuenta, no es lo mismo. Entonces nosotros hemos exigido, entre otras cosas, tener un asiento, claro está, en la seguridad social. Sí. El doctor Mena lo ha dicho, que el veto sea solamente del presidente, algunos artículos que tienen que ser modificados, una mejor regulación de la CISARRIR en cuanto a las ARS, que si se emite, por ejemplo, una resolución donde hay un manual de auditoría, que eso es fundamental para regularizar el término de las glosas, que eso es un término que realmente también impacta en la situación financiera de la clínica. No solamente son los atrasos, sino también el término de glosa. Sí. Entonces hay una serie de situaciones que nosotros necesitamos y lo hemos llevado a la mesa de la Cámara, tanto de diputados como de senadores, a la CISARRIL, al Consejo, a todos los lados, a todas esas instituciones que impactan al sector de salud. Le hemos llevado, esto es lo que nosotros lo tiramos en la mesa de discusión para a ver si por lo menos sean ponderados en la próxima vista pública. Bien, bueno, gracias al doctor por habernos acompañado en esta mañana. Definitivamente es un desafío el que enfrentan los prestadores de salud de la República Dominicana. También estamos viendo el tema de SENASA, una ley de seguridad social en discusión en el Congreso de la República. Le agradecemos enormemente por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. El momento de los deportes con Frank Amilo. Muchas gracias. Qué elegantes están mis compañeros. Qué bellas mis Hola, damas. mi Frank. Perdón, las damas de este programa. Gracias. Sí, porque después dicen, él dijo mis damas. Fue muy claro. Ah, clara. Hablemos de los deportes, que es lo mío. Así no meto la pata. Y hablemos de Rafa Cruz. Ha dicho que quiere participar. ¡Toma! Quiere participar en el juego, en la competencia de jonrones del Juego de Estrellas. Recuerden, el Juego de Estrellas es el próximo día 15, el día 14 será la competencia de jonrones. Y se apuntó Oneil Cruz, que ayer precisamente pegó cuadrangular, aunque sus Piratas perdieron en Kansas City ante los Reales, perdieron 4-3. Él pegó su cuadrangular número 16. Oneil Cruz, su único hit en ese partido que perdieron. Quiero hablarles también de Soto, Juan José Soto Pacheco. Juan Soto le han dejado fuera del Juego de Estrellas. No lo llamaron los fanáticos, no votaron por él. No lo llamaron los compañeros de equipo, que son los que eligen las reservas. Y el equipo de los Mets ahora, para venir a justificar un poco el apoyo y la defensa a Juan Soto, han hecho un comunicado público diciendo, para nosotros, él es una estrella. Soto lo tomó ligero. Soto dijo, no, yo no tengo problema, este año no lo hice, me esfuerzo más para hacerlo el año próximo. Pero la verdad es que él empezó muy lento, aunque calentó bastante bien en junio, y ya en julio tiene varios partidos de múltiples hits, incluyendo ayer, pero no estará en el Juego de Estrellas, no estará en la competencia de jonrones, no estará en Atlanta, donde se celebrarán estas festividades, y el equipo de los Metros de Nueva York, en este primer año que él tiene, de ese contrato de 15 y más de 700 millones, ha dicho, para nosotros, internamente, él es una estrella, por lo que nosotros definitivamente lo apoyamos y entendemos la situación. Ya venimos más adelante a hablar desde la Liga Nacional de Baloncesto, de lo que está pasando, porque definitivamente que está entrando en una parte final interesante de la temporada. Por ahí tenemos las posiciones. Y con esto voy despidiendo los deportes por el día de hoy, queridos compañeros. Gracias. Gracias, Frank. Gracias, Frank. No, siempre. Admiramos siempre tu capacidad de resumen. Muchas gracias. Gracias, papá. El tema. Luis, Dios mío, ya. Luis. No No está el tiene tema. tema. Ahí está. Es que no está el tema. Ahí está el tema. Bueno, aquí tenemos el tema ya. Jennifer Meléndez, nuestra abogada experta en migración desde la Florida, nos habla hoy sobre el nuevo paquetazo de Donald Trump y además cómo los nuevos procesos van a impactar a la comunidad latina en Estados Unidos. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? No la escuchamos a Jennifer. Yo espero que ella sí nos escuche. Jennifer, prende el micrófono, que estamos esperando. Sí, les escucho, perdón. Sí. Adelante, Jennifer, Les buenos decía, días. ¿Cómo están? Les decía que les voy a decir bien rapidito porque hay un proyecto de ley, pero también ya hay una ley aprobada que
pasó y fue aprobada de manera muy sigilosa porque realmente en el momento que se estaban discutiendo la aprobación en el Congreso, ya sea en la Cámara de Representantes y en el Senado, se hablaba más sobre los temas de las implicaciones en el Medicaid y también de que sí se iban a aumentar las deportaciones y el tema de los impuestos. Pero la realidad es que esta ley que ya ha sido firmada por Donald Trump hace 4 días, no solamente hace afectaciones al Medicaid, sino que, por ejemplo, las personas con categorías de refugiados y de asilados no van a poder aplicar a las ayudas y las bonificaciones que anteriormente podrían aplicar a través del Medicaid o de lo que se le llama muchas veces los cupones de comida. Igualmente, lo que es la deportación, se espera de que, o como meta se tiene de que se hagan deportaciones anuales de alrededor de 1 millón de personas. Igualmente, ahora, por ejemplo, las personas que tienen un número ITIN no van a poder recibir lo que es el Child Tax ID, que básicamente era como una especie de bonificación que se le da a las personas si tenían niños estadounidenses, independientemente del estatus. Ahora esto va a afectar, pero sobre todo ha afectado grandemente a las personas que están buscando asilo. Esto básicamente fue como un secreto. Y las aplicaciones de asilo ahora van a tener un costo de $100. Y si sigues teniendo una aplicación de asilo, anualmente hay que pagar una tasa de $100. Los cupos para el permiso de trabajo, los montos, perdón, subieron a $550 para aplicación inicial y para las renovaciones $275. Asimismo, también las personas con TPS fueron afectadas. Esto ya le estoy diciendo, es ley. Hay un proyecto de ley de DUI que no sé si me va a dar tiempo a hablarlo. Y básicamente las personas con TPS también ahora van a tener que pagar un costo mayor para las aplicaciones de TPS, así como el tema del permiso de trabajo, que también tiene este proyecto de ley. Básicamente todo lo que es el presupuesto para los procesos de deportación han sido aumentados y con los fines de que se aumente el personal de ICE y de CBP. ICE pues, es la Policía de Migración y CBP es el que hace el control fronterizo. Este es como que el resumen más expedito que puedo darle para poder tocar lo del DUI, ya que es un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 1 de julio y todo figura que sí promete ser aprobado por el Senado y se hará ley. ¿Qué es el DUI? Para decirlo en español, son las personas que tienen o son detenidas por estar manejando bajo la influencia, ya sea del alcohol o de las drogas. Anteriormente, por ejemplo, por tener un simple DUI, o sea, un DUI simple, sin afectaciones, simple y llanamente fuiste detenida y se encontraron que estabas manejando bajo la influencia del alcohol, esto no tenía ningún tipo de afectación a nivel migratorio. Solamente, por ejemplo, si una persona estaba en probatoria, se le sugería que esperara que su caso se cerrara para aplicar a la ciudadanía. Ahora mismo el proyecto de ley habla de que solamente con un DUI simple una persona va a ser inadmisible y deportable. ¿Qué quiere decir inadmisible? Que tendría problemas para aplicar para la residencia y que probablemente si tiene una condena de DUI le tocaría hacer un perdón por razones criminales. ¿Ok? Esto es un proyecto de ley y si entra en vigor estamos hablando que también personas podrían ser deportadas siendo residentes de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de la manera que está redactada el proyecto de ley parece ser que tiene un carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir retroactivo? Que aplicaría para convicciones pasadas. Y se está mirando, más bien se está abogando porque esta parte de la ley, que todo figura que se va a ser aprobada, por lo menos sea eliminado y no sea retroactivo. Chicos, desde este resumen, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Jennifer, hoy el Nuevo Herald ha publicado que Estados Unidos está cerrando las puertas a residentes con green card, recientes y de tiempo. Dice que esos viajeros incluso podrían ser deportados y estos serían los de los mismos países que Estados Unidos vetó para darle nuevas visas. ¿De qué va eso, Jennifer? Mira, realmente el tema del impedimento de viaje claramente dice que los residentes permanentes no están afectados. Si esto se comprueba que es cierto, porque recuerda que todavía es una noticia, realmente sí existe argumento legal para declarar la inconstitucionalidad de ese proceso de deportación. Evidentemente llevaría todo un proceso porque tendría que hacerse lo que es un reclamo federal
y que luego de ese reclamo federal mirar si se puede hacer lo que es una medida de emergencia, que son injunctions. Si esos injunctions son aprobados por un juez, probablemente va a ordenar que ICE haga lo más pronto posible lo que es el retorno de estas personas. Pero es todo un proceso. Te deportan, te trujan, Exacto. te llevan a un centro de detención y pasa todo el mal rato que eso conlleva. También se había publicado anteriormente y hubo un comentario de la jefa de Seguridad Nacional, de la señora Noem, de que ellos no descartaban prohibir la entrada de personas que, aunque tuvieran pasaporte europeo, hayan nacido en los pasaporte europeo o nacionalidad estadounidense, pero que hayan nacido en los países a los que Estados Unidos les puso un bloqueo. ¿Eso entraría dentro de este mismo proceso? ¿Habría quizás, tiene que sentir la gente algún tipo de temor o tomar alguna previsión, Jennifer? Mira, en principio, Yulisa, también en lo que es esa orden ejecutiva habla sobre eso. Y de acuerdo a la orden ejecutiva, una persona, si entra con esta, pues no debería de tener problemas de prohibición de entrada, aún teniendo la segunda nacionalidad. Eso es lo que dice la orden ejecutiva. Entonces, evidentemente, entraríamos en el mismo conflicto. Si una persona sufre una deportación, va a tener que acudir a un abogado. El abogado, entonces, empezaría la representación y el proceso federal. La realidad es que probablemente muchos de estos abusos de poder, porque realmente es abuso de poder, claro, se van a quedar sin reclamos, porque lamentablemente los procesos de demandas federales son costosos, a menos que ellos logren unirse a lo que son estas demandas gigantescas que se están haciendo, exacto, estas demandas colectivas, porque así una ONG se haría cargo de su proceso. Bueno, yo lo que sé, Jennifer, es que tú vas a tener mucho trabajo. Yo también sé. Eso que tú hablas del DUI o DUI, para que la gente lo entienda, eso es conducir bajo algún efecto. Puede ser el alcoholímetro aquí, duro y curvero. Pero además, en la ley grande, linda y hermosa, el mayor gasto en seguridad va a estar destinado a la inmigración. Un presupuesto, mire, 8 veces más que el FBI, 13 veces más que el DEA. Con 200 centros más bueno, tú vas a tener mucho trabajo de aquí a allá porque sigue poniendo el señor Trump el acento en la inmigración. Gracias, Jennifer. Así es. Es terrible de todas formas. Gracias, Jennifer Meléndez. Contigo nos vamos. Nos vamos con Jennifer, creo yo. Sí. Vámonos a trabajar entonces porque esto siempre es un placer. Federico, di lo que pensaste. Sí. No, tenía que decirme. Hasta mañana.